Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. A todos los que colaboran con TLV1, va todo nuestro agradecimiento, necesitamos de su colaboración, seguir en el aire, tenemos una programación y el apoyo de ustedes a todo el canal TLV1 y todo lo que hace es importantísimo. Así que los que lo hacen agradecemos, invitamos a muchos a que nos acompañen, para poder seguir en el aire y llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y educación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, le pedimos nos proteja, nos ilumine, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza, especialmente porque tenemos enemigos ocultos de la patria, enemigos abiertos contra nuestra patria, contra nuestra Hispanoamérica, contra este canal, con todos los que pensamos una línea nacional sana, decente, ¿no es cierto?, y con perspectiva de futuro. Así que le pedimos siempre a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El programa de hoy vamos a tocarlo con nuestro querido amigo licenciado en Ciencias Políticas, Carlos José Haga. Vamos a tocar un poquito el tema. Hemos tratado en toda una serie de programas todas las problemáticas de la Argentina, muchas de las problemáticas. Por supuesto hay muchísimas más. Morales, etcétera, ¿no? Pero hemos abarcado mucho. Lo que sí nos gustaría es llegar a un punto donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo es el destino de la Argentina? ¿Cómo podemos revitalizar un programa, un proyecto, algo que dinamice el país, lo ponga de vuelta en pie y volvamos a generar empleo, ¿no? Todo lo que necesita la Argentina para desarrollarse. Y ese es el esfuerzo que tenemos que poner todos y también acompañar en algo creíble, concreto, sensato, ¿no es cierto?, con miras de futuro, con continuidad, ¿no es cierto? Todo lo que nos han presentado son problemas, parece un perro que se muerde la cola, ¿no? Nunca salimos del mismo laberinto, ¿no?, de corrupción, de cleptocracia, de degradación, de perversión. Bueno, la Argentina tiene que salir adelante. La única forma de hacerlo es justamente tratar de poner el hombro. Vamos a tocar este tema, esta iniciativa, ¿no?, que llevaba adelante Carlos Haga en el tema que hace a la Confederación Argentina para el proyecto argentino, ¿no? ¿Cómo hacemos un proyecto argentino? También comuníquese, proyectoargentino@yahoo.com, los que quieran comentar lo hacen, los que no, lo pueden hacer a través de la descripción aquí debajo de este video. Vamos a la presentación de Carlos Haga. Bueno, lo tenemos presente a Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por recibirnos. Gracias nuevamente. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto de estar nuevamente en el programa. Un gusto de saludar a toda la gente que nos sigue. Y bueno, y ha pegado muy bien. Otra vez vamos al debate. Vamos al debate de ideas. Ha pegado bien los últimos programas, así que me alegro mucho, especialmente el tema de patriotismo que hemos hablado con tanto fervor, y mucha gente me ha llamado, me ha dicho, che, qué interesante este tema, con qué convicción, qué realidad, ¿no? Que se estén llevando cosas como si se las llevaran del living de tu casa, tal cual, son tus cosas, ¿no es cierto? No son de otros, son nuestras. Bueno, y ese es un poco el tema, y después lo que abarcamos, ¿no es cierto?, que fue tan importante también, ¿no?, en sentido. Y ahora, sí, la temática tan importante es como, uno dice cuál era el problema, pero el tema de resolverlo es el cómo, ¿no? Y en el cómo siempre hay propuestas media faraónicas, ¿no es cierto?, o media antiguas, o ¿no? Algunas pueden ser buenas, otras, pero estamos en el siglo XXI, en otra época, con otra mentalidad, ¿no es cierto?, con mucho individualismo, tenemos todo lo que se ha hecho, también se ha derribado un andamiaje muy importante de la Argentina, como bien lo dijiste en programas anteriores, que en 40 años, 50 años nos han tirado al pozo, en vez de estar superándolo a China, ¿no?, Corea y tantos otros países que hoy están en un adelanto tecnológico increíble. Así que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Vos tenés un proyecto, es lo que se llama el proyecto argentino. Sí, en realidad más que un proyecto en sí es una proposición de un proyecto, porque el proyecto tiene que encarnar en la gente básicamente para que tenga un valor.
La Argentina tiene todos los medios necesarios para hacer una cosa muy distinta de la que nos están obligando a hacer. Porque en realidad hay una convicción, yo diría mal parida, por parte de la clase dirigente argentina, de todos los partidos, en que no hay otra cosa para hacer, que hay que someterse a las reglas internacionales, que el mundo nos manda, que no podemos hacer nada contra eso, y la verdad que están completamente en un error y en una situación muy cómoda, porque claro, para ellos es sencillo, se adaptan al amo, buscan, es decir, lo único que buscan de vez en cuando es cambiar de amo, no cambiar de proyecto. Y eso es un problema muy serio que tiene nuestra clase dirigente y por eso es que es la crisis de representatividad. Porque creo que la gente cuando vota y apoya a determinados candidatos lo hace creyendo de que van a hacer cambios que lo van a llevar a vivir mejor al pueblo, que Argentina se va a desarrollar, y después resulta que siempre lo mismo. Es decir, es una cosa de gobernar por una parte con deuda y al mismo tiempo entregar todos los recursos al extranjero porque nosotros somos una especie de inútiles que no sabemos cómo explotarlo. Es decir, si uno mira el país de acá a 10, 20 o 30 años y ve las condiciones que tiene, son absolutamente inusuales. O sea, la Argentina tiene una posición y unos recursos extremadamente privilegiados considerando nuestro vasto territorio y nuestra escasa población. O sea, tenemos muchos recursos y poca población. Tendríamos que ser un país de una vida más que digna, o sea, sobresaliente bajo todo punto de vista. Sin embargo, somos un país que tenemos la mitad de la población en la pobreza y a todo lo que nos lleva a este sistema primarista, este sistema de entrega, que en definitiva no produce nada, no se desarrolla nada, teniendo todo para desarrollarse, porque uno dice, no tienen recursos, sí, no, tenemos los recursos, no tienen gente, sí, tenemos la gente, no tienen territorio, sí, tenemos el territorio, es fantástico, ¿no? Y países mucho más chiquitos que nosotros, en territorio, con mucha más complicación humanitaria, por decirlo de alguna manera, no por el lado de la pobreza, sino por una población menos instruida, menos capacitada, tiene una vida mejor que la nuestra. Entonces, Argentina está entregada a eso. Entonces uno empieza a ver cuál es el proyecto diferente, cómo podemos hacer, qué necesitamos movilizar para tener una nación distinta de la que están construyendo toda esta gente que en realidad la está más destruyendo que construyendo, ¿no? Entonces, bueno, uno mira así y dice, bueno, Argentina primero se tiene que reposicionar como un líder en muchos rubros. Uno de ellos es el energético con crecimiento industrial sustentable, no las tonterías que yo escucho de este muchacho Reidel con el tema de los reactores SMR, que no lo vamos a ver ni en 20 años, y otra cosa distinta es aprovechar los recursos que tenemos ahora y que estamos regalando al extranjero para generar una situación altamente competitiva para el crecimiento industrial, ¿no? Que pueden ser varias cosas, porque vos tenés una potencialidad de recursos que son extraordinarias, no es solo vaca muerta. Tenés el viento en nuestra Patagonia que prácticamente supera al Mar del Norte. La solar en el norte es extraordinaria, lo mismo que la hidro en gran escala, como que nunca construimos, por ejemplo, Garabí, que hoy tendríamos, en vez de un Yacyretá 2, teniendo ya la plata, ¿eh? Juan Manuel, no es que no se construyó porque no había plata, tenía financiación, tenía todo, pero la política metió la cola para que no se hiciera. El diablo, ¿no? Metió la cola para... No, lo mismo pasa en cuanto a que las renovables podrían llegar fácilmente a ser el 30 o 40% de la matriz energética sin gastar estos recursos que tienen tanto valor para hacer otras cosas. Con una matriz diversificada, zonas económicamente especiales, como hicieron los chinos, con parques industriales, todo apoyado en un modelo, así como Estados Unidos tiene el modelo industrial militar, nosotros podríamos desarrollar con toda facilidad, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Con toda facilidad un modelo energético industrial donde todas las industrias de energía intensiva puedan desarrollarse en la Argentina, sin necesidad nosotros de hacer demasiadas cosas más que ponerlo en función de la nación argentina. O sea, con reglas claras, con una política específica para promover estas cosas, atraería no solo la inversión extranjera, sino la de los propios argentinos. Con industrias modernas, no tan antiguas, ya una cosa adaptada al mundo actual, con hidrógeno verde para exportar, que tenemos todo para hacer eso. No tenemos
tenemos todo absolutamente, nos sobran los recursos para ese tipo de tecnología moderna que va a cambiar, y no es la electrificación a la europea, que fue un fracaso, no es eso, es otra cosa, es tener una cosa mucho más ordenada, mucho más moderna. Es una industria nueva, ¿no? A eso le agregás la biomasa, el biogás, con residuos industriales o agroindustriales, usando el maíz y la caña, y la verdad que la Argentina sería, a este paso, en este punto ya sería una Argentina distinta a la que tenemos. Y no es mucho esto, porque todavía falta mucho en este plan, ¿no? Es decir, que lo vamos a hablar. El hidrógeno verde ya lo mencioné, con clústeres en la Patagonia, con el uso para el transporte privado, la química y los fertilizantes, o sea, todo lo que surge de contar con estos recursos. Pero los recursos estos, si se nos van para afuera, nos estamos eliminando toda esta lista de realizaciones que podemos obtener con muy poco esfuerzo, las estamos empezando a tachar, porque los recursos, por supuesto, la mayoría no son recursos renovables. Una vez que se extinguió el gas, bueno, olvídate de la gasoquímica. Una vez que se extinguió el petróleo, olvídate de la petroquímica, y de los plásticos y la industria. Todo eso forma parte de la industria moderna. Es decir, vamos renunciando con esta gente a hacer esas cosas. Sin embargo, nosotros, si queremos hacer un proyecto alternativo y actualizarnos, porque esto es una especie de actualización doctrinaria para el movimiento nacional. Es decir, el movimiento nacional hasta ahora estaba bien basado en otros temas. Y bueno, este es el tema principal, ¿no? Después tenés que la nuclear, bueno, hay que hacer la actualización de Atucha 1 y pensar en un proyecto de una nueva central nuclear con la industria que nosotros tenemos. Es decir, pensar en un llave en mano que nos haga dependientes y que nos tengan que mandar el combustible una vez al día para que la central siga funcionando es una ridiculez, siendo que un país que tiene la trayectoria que tiene la Argentina y el conocimiento tecnológico. Y además, desde el punto de vista de lo que es la ciencia y la tecnología nacional, aún con todo lo que han hecho en contra, todavía nos quedan ciertos clústeres, como puede ser el CONICET, la CONEA, el INVAP, ITEC. Es decir, tenemos una serie de estructuras que combinadas, no separadas entre sí como están ahora, pueden dar un resultado muy, pero muy importante en un plazo relativamente corto. Es decir, lo mismo pasa con la red eléctrica. O sea, la red eléctrica nuestra es una red eléctrica que tiene muchos déficits, pero es una red eléctrica considerablemente grande. Es decir, que podemos utilizar los sistemas inteligentes, podemos utilizar las nuevas tecnologías como la que YPF Luz en pocos años, es una empresa nueva, no es YPF, es una empresa de YPF, pero es nueva. Y hoy es el segundo productor de energía renovable de la Argentina. Es decir, podemos usar el almacenamiento con todo el litio que tenemos en baterías para compensar a la red. Podemos usar hidrocarburos, biocombustibles en Mendoza, podemos tener un sistema para manejar la hidroeléctrica de otra manera distinta que regalarla como está pretendiendo esta gente y ponerla en marcha con eso. O sea, la idea es armar un complejo industrial, energético industrial, en función de nuestra ventaja, que es contar con todos estos recursos. O sea, la ventaja real es esa. Y no solo el recurso en sí, sino la tecnología para ponerlo en marcha. Todo está al alcance de la mano. Solo falta la decisión política. Y la decisión política no se toma nunca porque es preferible para mucha gente de nuestra clase dirigente poner en venta, rematar el recurso y que se lo lleven al extranjero. Y ojo, acá también está el tema de las alianzas internacionales. Nosotros tenemos una política internacional inexistente. Si tuviéramos una política internacional coherente, estaríamos buscando aliados para hacer todo este desarrollo y filtrar en otros nichos nuestros recursos. Este modelo energético industrial incluye claramente a los alimentos. O sea, los alimentos que nosotros exportamos los exportamos en bruto a través de las grandes cerealeras. Podríamos exportar las cosas terminadas, podríamos elaborarlas, podríamos fabricarlas, podríamos envasarlas, podríamos hacer una logística muy importante en todo el mundo para colocar productos terminados y finales para el consumo. Todo eso lo podemos hacer si tenemos los medios, si los ponemos en marcha los medios, en realidad. Es decir, esto es lo que hasta ahora nos vienen haciendo un sistema para bloquear nuestro arranque
de este tipo de proyectos. También tenemos gasoductos que podrían, en vez de irse a Brasil, ir a los polos industriales nuestros, como el de Rosario, el de Bahía Blanca, y crear un par de centros realmente de industrialización potentes. Y después los corredores logísticos, ¿no? Porque los corredores logísticos, o sea, cuando uno analiza todo esto, dice, bueno, pero la Argentina entonces al final, ¿por qué está como está? Está como está porque tiene la clase dirigente que tiene, porque esto lo puede hacer cualquiera. No es que es un misterio. Lo hacen los comunistas, los socialistas, ¿no es cierto? Los capitalistas, pero nosotros ni siquiera un décimo de esto, ¿no? Es lamentable. Un décimo, ni siquiera un décimo. Y encima, en el mundo hay financiación alternativa para estas cosas. No necesariamente, o sea, creo que mucho de esto se puede financiar directamente desde la Argentina. Claro. Porque no necesitan dólares para hacer estas cosas. Claro. O sea, necesitas algunas cosas para comprar tecnología, para dar un salto adelante, ¿no? Claro. Pero tenemos nuestras estructuras tecnológicas. No es que estamos en cero y tenemos que traer una caja negra y ponerla. Nosotros no necesitamos ninguna caja negra. La verdad, la Argentina tiene conocimiento suficiente para... En otras épocas, me voy a saltar un poquitito en la historia, cuando la Argentina intentó desarrollar todas estas cosas, que fueron varias etapas en distintos momentos de la historia, en general siempre contó con recursos tecnológicos propios. Siempre. Así se hizo en la década del 50, así se hizo inclusive con el frondicismo, que lo único que importó fue la tecnología petrolera, pero después en buena parte de la sustitución aparecieron todas las pymes, aparecieron un montón de empresas nacionales, intermedias de todo tipo, surgieron de la sociedad. Eso no lo fomentó nadie. Es lo que hicieron los propios argentinos, con su propio dinero y con su propia creatividad y su propia visión de las cosas. Y así la Argentina, hasta un punto, hasta el 76, yo te diría, Argentina no se diferenciaba en nada de cualquier país emergente que se respete, ni de China. O sea, fíjate que la China de antes del 76 era una China re pobre. Y ahora mira lo que es. O sea, nosotros en ese momento estábamos tecnológicamente por encima de eso. Y estábamos por encima de muchos otros países, inclusive europeos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Fue que tuvimos una clase dirigente totalmente cipaya que nos vendió en el mercado persa, ¿no? Es decir, porque no le faltan recursos al país. Si le faltaran recursos, yo estoy de acuerdo que, bueno, a veces cuando a uno le faltan los recursos, tiene que apelar a alguien que los tenga, pero nosotros tenemos todos los recursos y lo único que estamos haciendo es rico a los demás, a los de afuera. Sí, tal cual. La manguera tira para afuera. Y este proyecto que te estoy diciendo, energético industrial, es una cosa que casi es natural a la geografía argentina. Es decir, así como los militares, el complejo militar industrial norteamericano hace a la esencia de la economía norteamericana y que se ve obligada a generar guerra para alimentar ese modelo, nosotros, la verdad, en lo que es la industria de alta precisión en cuanto a la agricultura y ganadería, las posibilidades que tenemos de explotar todo esto y generar una buena gasoquímica, una buena petroquímica, una gran industria de consumo energético intensivo, que es lo más difícil de hacer en el mundo. Aclarémoslo bien, porque Alemania hoy está donde está, cayéndose a pedazos porque no tiene la energía. Alemania no se cae. Si te escucho. Si no, sería una tremenda potencia. Carlos, que por supuesto tiene que ver con la voluntad de uno y la voluntad de un proyecto y de un patriotismo, como hablamos anteriormente, un nacionalismo, sentirse bien argentino en ese aspecto, ¿no? Como decías, Argentina para los argentinos. Hay varias cosas, ¿no? En todo este tema, obviamente, hay muchas cuestiones minerales, las tierras raras, famosas, que ahora Estados Unidos está buscando en varias partes del mundo y podría generar guerras solamente para apoderarse de esas tierras. Lo digo ellos, los israelíes o cualquiera que tenga interés en estas cuestiones, ¿no? Pregunto, ¿no? Porque muchos de los temas mineros acá se entregaron, ¿no? Hay concesionados en la mayoría de empresas del Commonwealth, norteamericanas, ¿no es cierto? Obviamente inglesas, ¿no? Petróleo. Entonces, cuando estamos envueltos en eso donde hay una ley de inversiones mineras porque la pusieron para proteger la inversión, etcétera, pero que en realidad es un saqueo, como bien dijiste, en el litio y tantos otros. ¿Cómo se puede romper eso para que nosotros podamos volver a hacernos de esos recursos? ¿Cómo se puede romper propio.
Mira, yo creo que sí se puede romper y tenemos que asumir que vamos a tener que pagar un costo por romper eso. Pero sí se puede romper. Es decir, lo mismo que se puede romper todo ese sistema de minería del oro y la plata, y en vez de permitir que eso se vaya así alegremente al extranjero, podría servir como reserva en metálico para la moneda nacional. Es decir, eso es una cosa que se puede hacer. Pagaremos un costo, iremos al CIADI, discutiremos, y será una cuestión de tiempo. Pero mientras tanto, los recursos pueden ir a parar al Banco Central, transformado en lingotes de oro y plata, y respaldar una moneda que realmente nos represente, como fue la historia argentina. Eso es una cosa que 146 explotaciones, podría decirse, bueno, a partir de mañana el recurso se queda en el país y lo podemos pagar en pesos, como correspondería en todo caso a las empresas que trabajan y explotan esos recursos dentro de nuestro territorio como un contratista cualquiera. Yo no veo cuál es el problema, salvo los derechos adquiridos, que, bueno, se discutirán a largo plazo. Yo no sé si nosotros vamos a pagar 400.000 millones de deuda externa y vamos a seguir financiándonos con el Fondo Monetario Internacional de esta manera, y no somos capaces de afrontar una situación jurídica donde realmente el recurso lo tenemos nosotros. Yo creo que podemos pagar al contado la mayor parte de nuestras importaciones, y está demostrado ya cuando estuvimos en default que eso es así, ¿no? Lo logramos, y cuando estuvimos en default crecimos. No, aunque parezca mentira, eso no nos perjudicó, nos mejoró. Esa era la época de las tasas chinas, yo no sé si la gente se acuerda, no hace tantos años. Es decir, y después de eso vino otra vez el apriete financiero y volvimos otra vez a entregar las cosas, volvimos a dar bonos y volvimos a... Y bueno, entonces hoy cuando mirás el presupuesto del país, las 2/3 partes se van en pagar deuda. Y el resto, entonces te vienen a explicar que no se puede hacer el pago de las jubilaciones, que no se puede pagar los sueldos, que no sé, el Estado está frito. Bueno, todo eso es una tontería. Vos tenés los recursos dentro de tu propia tierra, así que lo podemos explotar y lo podemos poner en marcha, lo que es más importante. Estamos en condiciones muy cómodas de ponerlo en marcha. Y sí, Que manda el oro a Inglaterra o a Basilea y después ahora Milei con Caputo vuelven a mandar, en aquella época Caputo, pero vuelven a nadie mandar explicó, el nadie oro. explicó nada de dónde está y a dónde fue, ¿eh? Nadie fue, nada, absolutamente nada. Estamos Nada. hablando de millones de dólares que de alguna manera pueden servir para producir algo, o por lo menos invertir en la Argentina para poder desarrollarnos, ¿no? Algo. Bueno, el hecho es que han fugado el oro, lo mismo que la plata, lo mismo que Barrick Gold, y qué sé yo, que no hay control sobre eso y tanto, ¿no? Que es como que le están cambiando un caramelo a un chico y sacándole, viste, todo el potencial que tiene, ¿no? Toda la riqueza que pueda tener el chico en el bolsillo, en la casa, entran dándole un caramelo y distrayéndolo. Pero esa es la política que se viene dando, tanto populista, entre comillas, del kirchnerismo, el radicalismo, el liberalismo, han sido siempre entreguistas, ¿no? También, con matices, pero no han Con matices es desarrollado la misma fuente de política, estoy empleo. de acuerdo. Sí, con matices es la misma política, Juan Ah, Manuel. Es lo que estás diciendo, es lo más correcto de todo. ah, O sea, todo el mundo, esa clase dirigente tiene en la cabeza el modelo extractivista, que la Argentina tiene que vender recursos para que los gobiernos manejen plata para hacer su política. Entonces, cada 2 años hay elecciones, entonces cada 2 años hay un remate total del patrimonio argentino. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad el desarrollo de un proyecto alternativo, que viene a ser la base de un proyecto nacional, como fue la base de un proyecto nacional a principios del siglo pasado, únicamente la producción de alimentos fue la base de un proyecto nacional. ah, Como fue la base de un proyecto nacional, la industrialización ligera y después pesada, primero la ligera y después la pesada durante el peronismo, el frondicismo y después. Y continuó con muchos matices a lo largo de los años hasta el 76. Entonces, esos eran proyectos donde nuestra gente tenía en sus manos un porcentaje muy grande de la economía argentina. Pues solo el Estado tenía el 50% de la economía argentina y después los argentinos tenían prácticamente otro 40%, o sea, el extranjero podía tener al menos el 10% con suerte.
Entonces, esa era la relación de fuerzas. Nosotros ahora tenemos una relación de fuerzas completamente invertida. Y esa relación de fuerza que se ha invertido es lo que nosotros tenemos que quebrar con un nuevo proyecto nacional. Y un proyecto nacional tiene que saber con claridad en el mundo de hoy de qué puede vivir la Argentina. Es decir, dónde están los nichos que son para nosotros, dónde están nuestros aliados estratégicos, dónde están, es decir, todo eso forma parte de un proyecto, pero fundamentalmente saber qué hacer con nuestros recursos. ¿Qué clase de industria vamos a convocar? Nosotros no podemos convocar la industria de los 50 porque obviamente ya no se utiliza eso. Tenemos que convocar la industria de alta tecnología, tenemos que convocar la industria de la sociedad del conocimiento, de los materiales especiales. Vos hablabas de las tierras raras. Bueno, nosotros podemos producir materiales especiales. Y de hecho, en la Comisión de Energía Atómica se trabaja todo el tiempo con el desarrollo de materiales nuevos. Es decir, es una cosa que la tecnología está, la ciencia está, los tecnólogos están. Lo único que hizo aplicado a la industria te da un resultado extraordinario. En la Argentina tuvimos resultados extraordinarios. Todavía seguimos teniendo en algunos bolsones, ponele en los reactores chicos, como hace el INVAP, en otros rubros de la biotecnología, hay bolsones donde la Argentina todavía conserva esa capacidad. Lo que pasa que esto es el resabio de otros modelos que estuvieron antes. Ahora hay que dar un salto hacia adelante y entrar en el modelo que a nosotros nos potencie más. Y ese modelo, por supuesto, no es volver al pasado, es ir directamente hacia el futuro. La Argentina está en condiciones de hacer eso. Y una cosa muy importante, un proyecto como esto genera fácilmente 4 o 5 millones de puestos de trabajo. Hay que agregar a eso, por ejemplo, todo el tema de la parte hidráulica. Hidráulica me refiero a las inundaciones, al control de inundaciones, la utilización de esa agua para riego cuando hay sequía, el sistema agrícola de alta precisión. O sea, todo eso va a cambiar el mundo en la Argentina. O sea, va a ser una cosa de una gran potencia. En poco tiempo la Argentina puede estar posicionada, en 10 años, digamos, posicionada entre los mejores países donde se viva mejor. A veces uno no tiene que pretender mucho más que eso, porque en realidad este es un país donde la gente lo que pretende es vivir bien y establecer un marco para desarrollarse humanamente. Carlos. Eso es, sí. Hay acordate un gran poeta, el sindicalista gastronómico, Luis Barrionuevo, que decía, si paramos de robar 2 años, Argentina despega, ¿no? Y yo creo que de alguna manera era un sabio en ese aspecto, porque el choreo y la cleptocracia que tanto hablamos está a la orden del día. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, en este proyecto, esta idea, ¿cuál es lo que tiene que ver el Estado? ¿Cuál es lo que puede ser los privados argentinos? ¿Y cuál es lo que puede ser la inversión extranjera? ¿No es cierto? En esos 3. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es decir, ¿podemos con nuestra propia plata emitir para que gasten en pesos, consuman en pesos y compren pesos? ¿Para qué mierda necesitamos dólares? Entonces, ¿hasta qué punto todo eso encaja en cada una de las partes como para que este proyecto sea realizable? Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga, analizando un proyecto de futuro que nos saque de este pantano. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con don Carlos José Haga, analista político, escritor de La Maldición Argentina y por supuesto creador de proyecto, ¿no?, de energía internacional, ¿no es cierto? Un foro internacional de energía y también, obviamente, experto en la realización de una confederación argentina real hacia un proyecto nacional, un proyecto argentino. Carlos, el bloque anterior planteé cómo dividimos este poder de desarrollo. ¿Qué es lo que el Estado puede? ¿Qué es lo que un privado argentino que tenga interés en invertir y saber que le va a ir bien y que no va a haber cambio de juego ni regla de juego? ¿Y cuál es la inversión extranjera que pueda servirnos y no llevarse todo, como siempre, ¿no? Mirá, la pregunta es una pregunta bien concreta y que tiene respuestas concretas. Algunas te van a hacer sonreír. Porque el papel del Estado, vamos a empezar por el Estado. El papel del Estado básicamente no difiere mucho del actual en un aspecto. Es decir, toda la plata que el Estado utiliza hoy día para subsidiar a las petroleras alcanza y sobra para hacer este desarrollo en la parte estatal. Aclarar cuánto es el subsidio que le da el Estado. Mirá, el subsidio que hemos gastado solamente para Vaca Muerta supera los 50.000 millones de dólares. Hoy la noticia que estuve leyendo un ratito antes de empezar este programa es que se está por inaugurar la doble mano de la ruta específica que está uniendo Vaca Muerta con varios centros de cosas. Pero todo eso lo está pagando el Estado. O sea, antes no se hizo nunca esa ruta para la gente, se hizo para las petroleras. No es una ruta para la gente, es una ruta únicamente para que las petroleras puedan recibir sus materiales y evacuarlos. Lo mismo pasa con las cañerías y con los gasoductos y con los oleoductos. Todo eso está subsidiado. Y está subsidiado con el precio de la luz, con el precio de la nafta. O sea, somos los argentinos los que venimos pagando eso. O sea, con esos fondos aplicados de otra manera, nosotros no tendríamos ningún problema en el desarrollo, en la parte estatal, ¿no? Esto es así, real y concreto. Es una cifra tan pavorosa y tan grande que evidentemente alcanzaría y sobraría. En cuanto a la parte de la industria o de los empresarios nacionales, que son muy importantes en este desarrollo, por eso yo hablé de las zonas económicamente especiales y otros temas que se han usado, tanto en Europa como especialmente en el convenio de Alemania-Francia con el carbón y el acero, y después en China se ha utilizado muchísimo para promover áreas específicas y ciudades específicas con actividades también específicas, que es un gran resultado que han tenido en este momento. Bueno, eso a esos empresarios con una organización similar a la que existe en Estados Unidos o en Alemania y demás para favorecer la actividad de las pymes, que básicamente es un sistema de garantías crediticias, ni siquiera le prestan plata, le prestan garantías. Nuestras pymes, con ese panorama económico, con ese prospecto de trabajo por delante, directamente se desarrollarían por sí mismas sin mucho esfuerzo. Lo que pasa es que si vos le pones a la pyme toda la carga impositiva que tienen hoy, toda la carga de tarifas, o sea, están pagando como está pagando la población, todas esas cosas, bueno, entonces en dólares no pueden competir con nadie. Ahora, si vos le sacás todo eso y lo que le pones es una garantía crediticia para que se capitalicen y puedan desarrollarse y además trabajo a la vista, bueno, esto funciona. Y funcionó en China, funcionó en Alemania y funciona en cualquier país del mundo. No es un invento, es un mecanismo. Ese mecanismo puede funcionar en cualquier situación siempre que las condiciones estén dadas y no sean hostiles. Nosotros somos una sociedad donde estamos favoreciendo al sector financiero y hostilizando al sector productivo. O sea, no hay que nos falte el recurso. Lo que pasa es que estamos desviando la mira hacia otro lado. Ese es el problema. Y después me hablaste del capital extranjero. Bueno, el capital extranjero que nosotros necesitamos es el que nos aporta una tecnología que no podemos conseguir. No hay otro capital extranjero que nos interese mucho, porque todo lo demás lo podemos producir nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de la Argentina con Estados Unidos? El problema de la Argentina con Estados Unidos es que Argentina produce las mismas cosas que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos nos ve, cuando nos desarrollamos, como un enemigo.
Y cuando puede, nos pone la pata encima para que no avancemos. Y eso es lo que viene pasando históricamente. Lo mismo pasa con el imperialismo británico. O sea, ¿por qué se instala y es tan hostil y tiene un montón de actividades dentro de la Argentina de todo tipo y color? Para evitar que nosotros hagamos cosas que son competitivas. Es decir, un país tan grande como nosotros, que somos el 8º territorio del mundo, con los recursos que nosotros tenemos, con la capacidad que en algún momento demostramos, es evidente que somos un problema para esa gente. Entonces, esa gente es más poderosa que nosotros y se quiere poner la pata encima, pero y nosotros nos dejamos poner la pata encima, porque a pequeños o no, en cuanto a cantidad de población, podemos y demostramos que lo podíamos hacer. Entonces, tenemos las condiciones. El capital extranjero que nos interesa es el que viene a traer tecnología. Entonces, ¿con quién somos compatibles? Y nosotros seríamos compatibles con la India, seríamos compatibles con Rusia, seríamos compatibles en gran parte con algunas cosas de China, en algunos países asiáticos y por supuesto seríamos compatibles con un montón de países africanos. Pero eso no es la política que seguimos. Si nosotros siguiéramos esa política, nuestro desarrollo nacional estaría garantizado. No hay ninguna duda que estaría garantizado. Pero en vez de hacer todo eso, y no, bueno, mejor le vendemos el gas al Brasil, mejor le vendemos el petróleo, lo transformamos en gas en 4 barquitos que se van como gas licuado, entonces, y así seguimos la ronda, le vendemos a Chile. O sea, el Estado puede emitir su propio dinero para hacer la inversión que necesita hacer, contratar el personal y los responsables que puedan desarrollar ese parque industrial o esa fábrica o esta, ¿no es cierto? Ni siquiera necesita hacer el contrato del personal. El Estado puede contratar empresas de obras públicas para hacer todo eso. Claro. En pymes, miles de pymes, millones de pymes. Tal cual. Bueno, pero volvemos a... el empresario argentino que vea realmente que en gran escala puede ganar una diferencia en el desarrollo de un montón de cosas que también puede beneficiarse. A su vez, muchas pymes van a ser proveedoras de esas grandes empresas que de alguna manera tienen la espalda para invertir, ¿no es cierto?, y desarrollar. Y lo que es lo extranjero, que estamos hablando China o Rusia o lo que fuera, podemos darlo con alimento, o sea, la producción que hace tanto en vacas, cereales, qué sé yo, perfectamente lo podemos hacer con ellos sin un costo grave ni nada, o sea que no nos desarrollamos porque la clase política cipaya, entreguista, es la que no nos permite crecer, porque de otra manera tenemos todas las alternativas, como bien decís, para desarrollarnos y salir adelante. Sí. Nosotros somos los ricos más pobres del mundo. Claro. No es que somos pobres, somos los ricos más pobres del mundo. Estamos sentados sobre un tesoro y estamos mirando cómo hay alguien que viene por debajo y se va llevando las monedas. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Pero ese problema está solucionado cuando vos decís voy a hacer otra política. Cuando vos vas a hacer otra política, primero y principal nadie se te viene a entrometer. Lo que pasa es que nosotros estamos generando toda una situación jurídica, vamos renunciando a nuestra propia soberanía a través de muchísimas normas y mecanismos diversos legales, que lo aprueba el Congreso, donde están los mayores traidores a la patria, ¿no? Porque los mayores traidores a la patria no están solamente en el Poder Ejecutivo, están principalmente en el Congreso. Eso es una cosa que tenemos que darnos cuenta, o sea, y en el Congreso, y no es culpa de la población, porque la población cuando los vota no los vota para eso. Después que los votaron hace lo que se les viene en gana, lo que les conviene a cada uno. Y hoy en día lo estás viendo, repartiéndose los cargos de la próxima elección sin pensar lo que está pasando con la Argentina. Totalmente. Ahí es, el fondo es hacia dónde vamos en los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Si sabemos a dónde vamos en los próximos 10, 15, 20 o 30 años, en el contexto internacional en que se está moviendo la reorganización del mundo, bueno, la Argentina va a encontrar una posición y la va a poder explotar. Y en esa posición, la población argentina va a recibir todo lo que le corresponde. En la otra posición es la diferente. Bueno, vienen todos a sacar algo de la Argentina, a sacar pedazos, a repartir prácticamente un desguace completo de la Argentina, ya sea de sus recursos, de su provincia, de sus medios, hasta de su gente. Y esto no empezó ahora. Acordate cuando el mayor
simulador de vuelo del mundo, pertenecía a Aerolíneas, que era esa cosa que estaba ahí cerca de Retiro, ¿sí? Los españoles compraron la empresa únicamente por el simulador. Cuando terminaron de comprar la empresa, agarraron el simulador, se lo desarmaron y se lo llevaron a Europa, porque ellos no tenían un simulador similar. Lo habíamos hecho nosotros. Entonces, esas cosas son las que la Argentina no se da cuenta. Los argentinos somos un problema en cuanto que somos 3 y formamos 4 partidos políticos para repartirnos los cargos políticos y no para construir un país diferente. El problema acá es dónde vamos. Es decir, yo la pregunta que le puedo hacer a todos estos políticos que se están repartiendo los cargos, muchachos, ¿ustedes a dónde van con esto? No, yo voy a la Cámara de Senadores, yo voy a la Cámara de Diputados, no, yo voy a ser concejal, No, ese no es el problema. El problema es el rumbo de este Titanic. ¿A dónde apunta? Y tiene todos los medios para ir bien. No necesita ir mal. O sea, toda la marcha negativa, el rumbo horroroso que lleva, siempre decadente, siempre generando cantidades industriales de pobres, siempre dejando excluidos por todos los rincones, no es necesario. Ni siquiera un poquito así de necesidad tiene eso. O sea, porque a veces algunos dicen, bueno, un porcentaje del 3, 4% de desocupados. Bueno, la Argentina está lejos de llegar a esa cifra, pero de todas maneras no haría falta. Nosotros hemos tenido épocas de pleno empleo. En 1973 estábamos con un 5, 6, 7, 8% de desempleo. Llegó el 73, vino el gobierno democrático y en un año llegamos al pleno empleo. Entonces decía, es imposible que la Argentina llegue a tener pleno empleo y tuvimos que realmente importar trabajadores. Toda la parte de la gente de la construcción que vinieron de Bolivia, de Paraguay, todos esos trabajadores eran trabajadores inmigrantes que venían porque el pleno empleo había superado nuestras capacidades. Por eso el golpe de Estado. Por eso ese golpe de Estado. Por supuesto, por eso el golpe de Estado. Pero el golpe de Estado lo dieron malos argentinos, no vino del cielo. Lo armaron acá adentro intereses concretos que estaban ligados a estos otros grupos internacionales interesados en el desguace. No que la Argentina. Algunos por razones geopolíticas. Es decir, los que estaban con Estados Unidos, con Inglaterra, eran razones geopolíticas. Y otros por intereses. Entonces estaban vinculados a la banca, a Soros y a todas esas bandas de fascinerosos que vienen gobernando el mundo de esta manera. Mirá lo que le está pasando a Ucrania, que la reparten como si fuera una pizza. La están cortando en pedazos como una pizza. Bueno, lo hacen con nosotros, pero en recursos, ¿no? No lo hacen... Lo hacen con recursos porque tenemos una clase dirigente capaz de venderla. En otros países hay resistencias, entonces hay que hacer una guerra civil para hacer eso. Carlos, acá no hay que hacer una guerra civil porque la entregan en 2 minutos. Si tuviera que este desarrollo, ¿no? ¿Abarcaría dónde? La zona sur, es decir, ¿serían buscar lugares estratégicos como para decir, bueno, el sur corre riesgo porque se puede cortar la Patagonia porque por el Teodoro Herzl, porque hay los mapuche, porque hay inversiones extranjeras y ahí la mayoría son extranjeros, en tierra y qué sé yo, o el centro, el norte, es decir, ¿dónde crees que este potencial que se puede aplicar tenga geográficamente o un lugar o varios lugares? Mirá, ¿y dónde es lo más rentable, llamémoslo, si se hiciera? No, la Argentina es rentable en su totalidad. O sea, si vos mirás el sur, con su potencial, ponele petrolero, gasífero, hidroeléctrico, turístico, minero, bueno, ese es un buen lugar para hacer un sistema como el noruego. En el noruego, los noruegos acumularon con la explotación de muchas de estas cosas, acumularon un fondo soberano que es lo que le da riqueza a toda Noruega. O vos pensás que los noruegos tienen el mejor estándar de vida del mundo porque sí. Ellos no es que viven de eso, viven del fondo soberano. Y se llama fondo soberano porque es para que el país tenga recursos guardados, invertidos en muchas partes y haciendo muchos negocios a favor de su economía. Y con eso han creado una sociedad cómoda, bien educada, bien tratada, digamos, y que se siente bastante nacionalista, te voy a decir. No es decir, el nacionalismo que ahora le dicen, está resurgiendo el nacionalismo. Yo no creo que nunca haya dejado de desaparecer el nacionalismo. Lo que pasa es que estaba encubierto bajo otras figuras. Es decir, era una forma como la libre navegación de los ríos, es decir, o con el esquema de que la libertad de comercio y qué sé yo, nada, todo eso nunca existió.
O porque la globalización los pone en peligro y los tipos ¿no? Pero la retrotraen. globalización es el predominio de grupos sobre los países. Pero eso no quiere decir que esos grupos estén en el aire. Están basados en intereses nacionales de otros países, que están, por supuesto, beneficiados. Si no estuvieran en la cortina del dólar, eso no hubiera pasado nunca. ¿A dónde iba a ir la globalización sin el dólar? ¿Y el dólar de dónde sale? Otra cosa, El dólar otra cosa interesante para ir concluyendo, porque ahora se cumplieron los tiempos y que seguramente este tema va a dar para tocar en otros programas también, pero tiene que ver con el derroteo mental, ¿no? Es como que le han impuesto a los argentinos que no tenemos capacidad para hacer cosas y estamos mirando afuera como si afuera fuera fantástico, brillante, cuando en realidad no podemos haberlo sido nosotros. Pero hay una mala onda permanente, que es lo que también hace que tipos de clase media, bien, se vayan al extranjero, ¿no es cierto?, después de haberlos capacitado, después que la familia tiene plata acá, porque muchos tienen plata, los que se van afuera son los que tienen plata. Se van, no sé por qué, por desesperación, porque creen que acá no hay futuro, en fin, todas estas cosas, cuando los padres hicieron millones, ¿no? Pero de todas maneras, a lo que voy, hay un derroteo que también está implícito desde diferentes esferas, no importa cuál, donde siempre somos el pato de la boda en ese aspecto y golpean en la cabeza del común de los argentinos que se sienten que no hay destino. ¿Qué fórmula le podemos dar para que el argentino no se deje carcomer el coco solamente, digo el argentino, hispanoamericano, es decir, cualquiera de nuestros hermanos países que también pasan por las mismas circunstancias, ¿no? Mirá, el asunto de la mentalidad derrotista, como vos querés definirla, está originada en la impotencia que da la creencia de que para cualquier cosa que haya que hacer hace falta tener mucha plata. Entonces, como la Argentina aparece como un país empobrecido, esa mucha plata no está, entonces no se puede hacer nada. Ahí está el engaño mayor en el que ha caído la mayoría de la gente. O sea, para hacer todas estas cosas no hace falta tener mucha plata, sino mucha voluntad, mucho ingenio y mucha coordinación entre la gente. Es decir, todas las sociedades que se descoordinan, que se vuelven atomizadas en individuos separados, que no hacen masa crítica, entonces esas sociedades están fritas por el hecho de que les entra la mentalidad derrotista. La mentalidad derrotista dice, yo estoy solo, ¿qué puedo hacer yo? Y bueno, vos solo no podés hacer nada, estamos de acuerdo en eso. Pero vos no estás solo. Es decir, el principio principal por el cual le genera la mentalidad derrotista es el principio del aislamiento y la soledad del individuo. O sea, tenemos un esquema individualista que además es solitario. Entonces todos creen que no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué es lo único que te puede hacer? Comprar un boleto de avión e irte a otro país, a trabajar de cualquier cosa y a hacer lo que se dice tu futuro personal hasta donde llegues. Esa es la cuestión. Ahora, si vos sos dueño de un edificio grande, ponele de 45 pisos, y está cada uno en un departamentito de monoambiente, en esos 45 pisos, y piensa que tiene que manejar los 40 pisos él solo, va a decir, bueno, mejor me las tomo de acá porque los gastos me van a comer crudo. Esa es la idea que les han inculcado a través de los medios, a través de los periodistas, a través incluso de la educación. Ha habido toda una serie de procesos de lavado de cerebro que le hacen sentir a la gente que está sola. Es decir, ningún ciudadano de ningún país está solo. Esa es una falacia. Y es la más grande falacia. Y sobre esa falacia ha trabajado este extremo que es el mileísmo. El mileísmo ha trabajado sobre la falacia del individualismo extremo. Es decir, el hombre comercial, el hombre que nada más le interesa la ventaja económica y sacar y si no lo puede hacer porque está solo, entonces mejor me voy. Ese es la esencia de lo que está pasando. Entonces ¿también? Prefirieron votar un loco para pensar que el loco, bueno, representaba esa idea. Bueno, la idea esa es equivocada. Nosotros tenemos todo para hacer otra cosa. Hemos roto nuestra solidaridad, hemos roto nuestra empatía, hemos roto todos los criterios fundamentales que hacen en una sociedad. Nosotros tenemos que recuperar esas cosas y recuperando esas cosas, que son pocas cosas, pero son fundamentales,
podemos recrear metas nacionales a base de proyectos concretos. O sea, si yo te digo a vos, vamos a hacer en la Patagonia un modelo a la Noruega, entonces, bueno, es muy simple. Tenemos todos estos recursos, podemos hacer todos estos proyectos, con estos proyectos podemos crear un fondo y darle para adelante a crear nuevas ciudades, a crear nuevos espacios, a hacer de la Patagonia una zona riquísima. Y lo mismo te pasa en el norte o en el centro. Si vos decís, bueno, ahí va a ser el polo de desarrollo de la industria de la movilidad, ¿no? Bueno, muy bien, la podemos tener. De hecho, la tuvimos en el pasado. Así que hacerla más moderna, menos moderna, sería lo mismo. Y después tenés producción de alimentos, tenés producción de minerales, podés transformar los minerales. O sea, no necesitas sacar cobre y vender cobre, podés hacer cable y muchas cosas más además. Y ir convocando en los lugares donde no tenés tecnología, aquel que puede aportarte la tecnología y ser tu socio. O sea, creo que la Argentina en ese plano tiene que buscar socios adecuados, no saqueadores, como tenemos ahora, socios adecuados. El problema es que hay que sacarse de encima la mentalidad financierista. Eso sí, hay que sacárselo de encima. Con la mentalidad financierista, esto termina con el país. Eso es un asunto real. No hay empresa privada. Fíjate que se están yendo de vaca muerta las grandes compañías internacionales. Y se supone que era la meca del negocio, ¿no? Pues claro, que serían los que naturalmente tendrían que estar ahí invirtiendo y sacando millones. Se están yendo todos porque nuestras reglas y nuestra mentalidad y nuestra forma de ser les están diciendo, acá no hay perspectiva de hacer algo útil. Y bueno, entonces hemos elegido mal el camino. Simplemente hay que elegir bien el camino, tener buenos dirigentes y una mentalidad creada desde otro ángulo para mostrarle a la gente que no están solos. Nadie está solo. Nadie está solo. Pero ese es el acompañamiento político, ese es el Estado. Pues me preguntaste sobre el Estado. Lo más importante no es la plata que pueda poner, que hoy la está tirando. Claro. Sí. La plata que pueda poner, eso no es lo más importante. Lo más importante es abarcar a todos los ciudadanos bajo un mismo modelo. Es acompañar al ciudadano. Es demostrarle que no está solo. Es demostrarle que la sociedad existe. Que todos somos parte de lo mismo y que todos somos dueños del país. Y que todos vamos a hacer una Argentina para todos los argentinos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado no tiene que hacer más nada que eso. Eso es lo suficiente. El resto lo hacen los argentinos. Como lo han hecho en la historia. Es decir, la independencia no se hizo sola. No vino alguien a pagarte la independencia. Hubo que hacer de todo. Sin duda, sin duda. Inclusive las cosas más insólitas, ¿no? Que forman parte de nuestra historia. Y bueno, la logramos. Y se logró una cosa importante. Cuando las mayores potencias del mundo... Mirá, un ejemplo muy interesante. Los chinos todavía están facturándole al mundo el siglo de la humillación, que es cuando los ingleses le conquistaron los ríos. O sea, los ingleses conquistaron los ríos de China. Y gracias a que conquistaron los indios, pudieron hacer la introducción del opio para quitarle los recursos mientras los drogaban. Ni más ni menos, que fueron los que llevaron las guerras del opio, que después terminó un día con el desalojo de los británicos de ahí, pero muy tardíamente, un siglo. ¿No? Bueno, nosotros resistimos en 1806, resistimos en 1848, resistimos y finalmente no lo pudieron conseguir. Es decir, fíjate la diferencia. ¿Cuánta población? El tamaño que tenía China, la importancia en el mundo que todavía en ese momento tenía China, y sin embargo estos tipos con las cañoneras lo lograron doblegar. A la Argentina no. Pero lo hicieron después. Después conquistaron poniendo muñecos de ellos, ¿no? Después buscaron socios internos. Nuestro problema son los socios internos. No, ellos solos no hacen nada en un país que se resiste. Eso es así. Buscaron los socios internos. En China los socios internos fueron los que traficaban las drogas. Claramente. Increíble, increíble. Carlos, te agradezco mucho. Yo creo que la semana que viene podemos abarcar un poquito más de este tema que creo que es tenemos fundamental. Muchos temas acá. Acá adentro es un montón de temas. Listo. Vamos a hacerlo porque vale la pena, es decir, vale la pena, no, tenemos que hacerlo, la responsabilidad. Hablamos de tanto los problemas, ahora tenemos que dar las soluciones, ¿no? Y que por lo menos muchos lo adapten. Carlos, te agradezco muchísimo. Invitamos, por supuesto, a todos, proyectoargentino@yahoo.com o escribir debajo de este programa los comentarios. Gracias, Carlos. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias.
a todos ustedes, qué interesante todo lo que hablamos, porque en realidad todos tenemos el potencial, la Argentina lo tiene, pero bueno, depende de quién es el capitán del barco. ¿Cuántos capitanes de barco tuvimos con toda una clase, ¿no es cierto?, dirigente que nos llevó siempre a la debacle? Y eso es lo que estamos viendo. Tal vez las circunstancias, el mundo, la época, ¿no es cierto?, el individualismo, la globalización, la Agenda 2030, qué sé yo, todo esto que de alguna manera complota y derrotea la cabeza de los argentinos para decir vamos a ir más adelante. Siempre están los cipayos, ¿no?, que son colaboracionistas con los de afuera. Pero recién decía, ¿no?, ¿cuántas cosas podríamos haber hecho? ¿Cuánta plata se desperdició en vaca muerta? 50.000 millones de dólares. Que le estamos dando a Brasil gas barato, ¿no es cierto?, de ahí. 20.000 millones o más se gastaron en la tablita financiera de Caputo, en este año, solamente en un año. La deuda externa creció casi 90.000 millones de dólares. 90, más 20, más 50.000. Y sumado a eso, a los 40.000 millones que le pidieron al Fondo Monetario, Banco Mundial y otras agencias para poder llegar ahora a las elecciones. Para un año. Lo mismo lo hizo Macri, ¿no es cierto?, que nos endeudó 100 años y encima, ¿no es cierto?, otros 40.000 millones. 45.000 millones. O sea, ¿cuánta plata se está dando al cohete que desgasta el futuro de los argentinos y que alguien está en una timba que nos mete a todos en este juego y que no tenemos la menor idea, ni siquiera decidimos al respecto? Porque nuestra decisión, que pasa a través de los representantes, como dice la Constitución en el Congreso, no nos representan. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es esta democracia? ¿Qué es la democracia? Es un circo la democracia. En realidad es la dinerocracia o la demoniocracia, que es lo que juega en complota y siempre está subordinado a los que tienen más poder económico, que son los que mandan al final de cuentas. No le dicen al partido o al candidato tiene que hacer esto y si no, no te van con más la campaña. Pero siempre traicionan a los de adentro, no a los de afuera. Pero las posibilidades de salir, como dice Carlos Saga, es tal cual. Tenemos todo el potencial, lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer, podemos desarrollarnos, podemos crear polos energéticos, podemos utilizar nuestro potencial, nuestras riquezas, nuestra gente, tenemos desempleo de casi 40%, es una locura en un país que está todo por hacer, decía General Perón en su momento. ¿Cómo va a faltar trabajo si está todo por hacer? ¿No es cierto? Entonces son cuestiones que aunque pasaban de clichés verbales, de anécdotas, es una realidad que es la que estamos viviendo, estamos aceptando absolutamente todo. Por eso el cambio es importante y saber que la mentalidad de que podemos proyectarnos hacia un destino común, ese destino común lo tenemos marcado y podemos desarrollarnos y podemos mejorar y podemos ser potencia de vuelta, como lo fuimos. Está en nosotros, solamente en nosotros. Y nosotros es terminar con toda esa clase política que es la que nos trajo a donde estamos. No importa la tendencia, ¿no es cierto? Siempre son todos entreguistas. Desde el 76 en adelante nos han entregado de pies y manos, por eso estamos como estamos, con una deuda externa hasta acá, con pobreza, con indigencia, ¿no es cierto? Donde todo se sigue hablando, vamos a armar ¿cómo se llama? Las cloacas, y vamos a poner, y los negros siguen viviendo exactamente igual, es una cosa que no tiene destino, nos han engañado y siguen engañando, esto es un circo que no se detiene. Por eso no hay futuro con esta clase política, no hay futuro con estos representantes. Hay futuro bajo un buen liderazgo que entienda que el camino es uno y que siempre es en defensa de los intereses nacionales, como hacen todas las grandes potencias. Buscan sus intereses. Estados Unidos, a través del secretario del Departamento de Estado norteamericano, dice: nosotros lo único que nos interesa son nuestros intereses. Los ingleses hablan de sus intereses, los indios de sus intereses, los rusos de los intereses, y los únicos que somos dilapidadores de lo propio son nuestros entreguistas, cuyos intereses solamente están afuera, no están acá adentro. Tomemos carta en el asunto. Espero que podamos conversar, tener alguna reacción de ustedes. Importante. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.